con otros exponentes de nuestra región, entonces un gusto estar acá. Bueno, yo comprendo que las organizaciones exitosas establecen metas para crecer, para aumentar su presencia en un determinado segmento o geografía, para atraer y retener talentos, promover la innovación. Las metas pueden variar en alcance, plazo, prioridad. Y sin embargo, el consenso, especialmente en el mundo empresarial, es que la mejor manera de lograr las metas es cuando tenemos una buena gobernanza. Entonces es muy importante tener gobernanza correcta. Hoy en el mundo, en el siglo XXI, los desafíos se han vuelto tan complejos que requieren de la colaboración para superarlos. No podemos simplemente esperar que los gobiernos resuelten estos desafíos por sus ciudadanos solos. Generalmente estos desafíos trascienden las fronteras de los países y también los tiempos, trascienden los tiempos y los mandatos de los gobernantes, de los funcionarios electos. Entonces requieren una profunda reflexión con enfoque multidisciplinario y sistémico. Entonces, una entidad aislada pocas veces puede resolverlos por sí sola. Entonces, incluso con este entendimiento, no siempre es fácil promover la colaboración, porque a menudo necesitamos encontrar un objetivo común que motive a las partes interesadas a colaborar. Entonces, ayuda mucho cuando tenemos un propósito mayor guiándonos. Las empresas, las organizaciones que tienen lo que llamamos de gobernanza con propósito, tienen más probabilidad de lograr sus metas y de tener impacto positivo real, de colaborar para resolver los problemas complejos. Entonces yo creo que este tipo de gobernanza es muy bienvenido en el mundo de hoy. Y en BRIA, mi empresa aquí en Estados Unidos, BRIA Institute, nuestra misión es promover la innovación, promover las mejores prácticas y el propósito para inspirar a los líderes a transformar sus organizaciones. Como dijo Eduardo, somos una empresa B y bajo las leyes aquí del estado de Florida y estamos preparando para certificarnos como una empresa B del sistema B en fin, pensamos que lo que hacen las empresas B es recomendar adoptar políticas, establecer metas de ESG, que, o sea, son metas relacionadas con el medio ambiente, con el social y con gobernanza de propósito. Creo que este es un modelo que ayuda a las empresas a revisar constantemente sus valores, hacer una alineación de nivel estratégico, pero también operativo, que facilita los compromisos con las causas de la sociedad, con el planeta, al mismo tiempo que buscamos obtener resultados financieros. Yo creo que tener más empresas como esta puede ayudar a transformar la economía actual en una economía de impacto, con más conciencia de interconexiones, de interdependencia, de patrones, que fortalezca el surgimiento de nuevas narrativas, de soluciones más integradas y de consecuencias más efectivas. Entonces, yo creo que las empresas que no saben por dónde empezar pueden tener grandes ideas sobre qué hacer al realizar la evaluación que ofrece el sistema B. Es una cosa que yo hago aquí con BRIA. Es una buena manera de emprender el camino de la gobernanza con propósito e impacto. Consecuentemente, esto ayuda a alcanzar las metas, especialmente a largo plazo. Gracias, Adriana. Y sumando un poco a la experiencia de cómo medir la gobernanza es importante, es bueno, una de los metodologías más afanadas es probar la evaluación del sistema B, porque te da un primer panorama de cómo prepararte para escalar, ¿no? Y justamente dentro del sistema B hablaban un poco de cómo operar el tema económico, gobernanza, social, ambiental. Y ahí yo le quería preguntar a Juan Jaime sobre cómo el cooperativismo, este principio de unión, de trabajar en equipo, cómo se pueden organizar para que la propuesta de valor sea escalable.
Um, bueno, a nivel del sector cooperativista, que está ya por cumplir algo más de 200 años de vida, los principios cooperativistas son 7 a nivel internacional, son 7 principios que son importantes, pero entendiendo el cooperativismo como una manera de ver una empresa y de cómo contribuye al mundo, también es importante los datos al respecto. Hoy día a nivel mundial hay un poco más de 3 millones de cooperativas a nivel internacional, que agrupan un poco más de 1.000 millones de socios, generando más de 100 millones de empleos a nivel global. Todas estas cooperativas producen un poco más del 10% del PIB global. Entonces, dentro de los 7 principios, hay un principio que tiene relación con la cooperación entre cooperativas. Dado que hoy día podemos contar con cooperativas de ahorro y crédito y también con organizaciones que son regionales, que son confederaciones, está COLAC, por ejemplo, que es muy importante, está Asia Américas, que son también redes de cooperativas que manejan mucho patrimonio y manejan muchos capitales. Hoy día este mundo cooperativista está mirando cómo poder entrar al mundo de la sostenibilidad, entrar al mundo de los capitales de riesgo, entrar al mundo de también implementar en sus gobiernos cooperativos los estándares ESG. Hay toda una discusión al respecto, pero también hay mucha confusión. Tenemos que empezar también un poco a superar dejar el paradigma de cómo veíamos la sociedad de las últimas décadas, empezar a tomar conciencia de que estamos entrando también a la era del antropoceno. Creo que la pandemia también es un ejemplo que muestra que la sociedad no estábamos preparados para la pandemia. La crisis inmobiliaria que hemos tenido, tampoco la sociedad estuvo preparada para la crisis inmobiliaria. Cuando tengamos otra crisis financiera o otra crisis ambiental, creo que hay suficiente evidencia para demostrar que no estamos preparados. Los datos, la experiencia y también las redes de este tipo de organizaciones tienen que ayudarnos también a hacer una toma de conciencia que tenemos que prepararnos de mejor manera. No basta con mejorar las prácticas, no basta con mirar la sostenibilidad como un negocio. Es importante también cambiar la cultura, compartir experiencias como esta instancia que nos permite justamente ampliar redes, compartir información. Y como último dato, creo que si estas redes también empiezan como a tener mejores plataformas de open data, nos va a permitir también tener una mejor noción de dónde estamos. Creo que la ciencia nos enseña eso también, que la ciencia comparte información, comparte contenido, y esa cooperación en la ciencia hace que pueda evolucionar la astronomía, que pueda evolucionar la medicina. Quizás dentro del mundo del sistema B y también de las cooperativas, falta más eso, falta más compartir datos en plataforma Open Data. Juan Jaime, muchísimas gracias. Y eso me lleva a hablar un poco de, juntando la importancia de la gobernanza, juntando el tema de los principios del cooperativismo, donde compartir información, la transformación disruptiva, la generación de tecnologías que ayuden a identificar cómo solucionar problemas, nos lleva a este cambio de paradigma, ¿no? La economía per se que conocemos siempre fue una economía lineal, una economía de consumo masivo, de usar y botar, pero nos damos cuenta que también eso ha dañado el planeta, ha dañado el ecosistema, hemos afectado a otras especies porque hemos generado cambios que no se podían controlar en su momento porque pensábamos que se podía regenerar sola, ¿no? Y hoy quería aprovechar las ventajas de este panel para preguntarle a Iván, ¿qué es la gran diferencia de la economía circular? Esta nueva, yo no lo llamaría nueva tendencia, sino esta gran oportunidad, ¿no? Que nos permite llevar cambios al mundo empresarial que conocemos hoy día, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar esta relación que satisfaga las necesidades del público consumidor, pero que genere un triple impacto para el planeta y de per se, si genera el planeta, es un bien para todos? Gracias, Eduardo, por la pregunta. A ver, yo siempre digo que en Latinoamérica nos toca ser creativos y utilizar todas las herramientas que la sustentabilidad nos brinda para desarrollarnos. En ese sentido, la economía circular es un paradigma que busca modificar la forma en que producimos y consumimos
como vos decías, frente a una economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, la economía circular lo que alienta es un flujo constante, una solución virtuosa en lo que considerábamos residuos puedan ser utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo. Entonces, de esta manera nosotros generamos eficiencia y esencialmente extraemos menos bienes naturales del planeta, o sea, cuidamos los ecosistemas. Entonces, lo que me gusta resaltar de esto es que se genera valor donde no lo había, o mejor dicho, donde no se consideraba que lo había. Por eso requiere un cambio muy fuerte en la forma de producir, de diseñar la producción, de pensar con qué materiales lo vamos a hacer, que sean recuperables, de impulsar tecnologías, de innovar sobre todo para poder recuperar cada vez más, ¿no? También hace falta mucha información, sistemas integrales de recuperación, herramientas de trazabilidad, muchos desafíos que aún no están resueltos en Latinoamérica, pero que es muy importante que podamos identificar para trabajar activamente sobre ellos. Uno, cuando habla de economía circular, piensa rápidamente en plástico en general, pero en realidad se puede aplicar a cualquier rubro o industria. A mí me ha tocado participar en proyectos de plástico, pero también en materiales para la construcción, caucho, agroindustria, hasta baterías automotrices, transformando las usadas, las puestas en mercado en nuevas, o sea, agarrando las que se habían usado, separando plástico con los metales, plomo, etcétera, y haciendo nuevas a partir de eso. Una empresa muy importante de Argentina que montó todo un centro de reciclaje para poder hacer esa transformación. Eso es pensar una economía, pensar un negocio en base a una nueva economía. Entonces, en ese sentido yo soy tremendamente optimista, creo que hay una coyuntura general que sirve para impulsar todo este tipo de proyectos y que va repercutiendo gradualmente en todo el sistema, que cuando este tipo de acciones dejan de ser patrimonio de aquellos que lo hacen por una cuestión de conciencia, de compromiso, de ética y de valores, y se empiezan a generalizar, cuando se generalizan es porque además de verse como bueno, es porque conviene hacerlo. Siempre digo que hay que generar los instrumentos para que le convenga a todos. Ese es el punto. Entonces, yo desde ahí veo que hay una preocupación creciente de las empresas por una producción más sustentable, más responsable. Esto lo veo transversal a todas las industrias, por distintas motivaciones, como decía recién, pero la preocupación está y eso es lo más importante. Entonces, desde ahí yo creo que la sustentabilidad es un gran creador de valor económico a partir de la reconstrucción reputacional, el posicionamiento, la inserción en cadenas globales de valor, la atracción de capital humano, nuevos clientes, de inversores, entidades financieras preocupadas por este tipo de proyectos, digamos, todo eso es lo que impulsa que las organizaciones empiecen a atravesar sus negocios con la sustentabilidad. Entonces, ya para terminar de responderte, me parece que hay un crecimiento en la conciencia de que la sustentabilidad es un must a la hora de pensar los negocios. Entonces, en ese sentido, cualquier actividad productiva tiene que incorporar a la economía circular dentro de sus procesos. La sustentabilidad implica gradualidad también. No puedes transformar grandes organizaciones o grandes empresas de la noche a la mañana. No todos son emprendedores emprendedores de impacto que lo pueden hacer desde el inicio con una startup. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sin dudas hay que animarse a ello para generar los cambios que necesitamos. Muchísimas gracias, Iván. Yo quiero condensar un poco un resumen de lo que acabamos de escuchar el día de hoy. Y lo más importante que vemos y que hemos demostrado es que para poder hacer estos cambios disruptivos, no es un tema de cambiar por una obligación, es cambiar un paradigma. ¿Qué pensamos de ser mañana para nosotros mismos, no? ¿Qué es lo que buscamos para el buen vivir, para poder saber si construimos las satisfacciones y que cómo compensamos a la madre naturaleza las oportunidades que nos da para poder desarrollar tecnologías, transformación, mejoras de energía, alimentos, ¿no? Y eso creo que es un resumen importantísimo de lo que ustedes nos acaban de informar, ¿no? Cómo poder transformar el planeta para poder tener una mejor calidad de vida y dejar un legado importante porque la Tierra no es
dueña del ser humano, nos lo han prestado para administrarla correctamente. Yo quiero tomar un pequeño break, quiero que pedirles unos minutos al público porque vamos a pasar un pequeño video, pero regresamos en un minuto. ¿Qué lograremos juntos? Belleza que impacta. Chicos, ahorita pueden hablar porque tenemos un minuto. Unimos los pueblos con la naturaleza por una vida en armonía. Que no sea pregunta, pero respetamos la ancestralidad, 5.000 años de biodiversidad traídos al mundo de hoy. Innovamos para crear nuevas opciones, respetando nuestro planeta, que es único. Conservamos nuestras especies utilizando lo que la naturaleza nos provee localmente. No depredamos ambientes naturales ni testeamos en animales. Por la equidad y la sinergia colaborativa. Empoderamos mujeres sostenibles para que formen las nuevas sociedades del mañana. Unimos caminos, unimos vida. Conciliar al hombre con la madre tierra. Buscamos que seas parte de nuestra historia. Sentirte libre, auténtico. Alzar tu voz, vivir experiencia. Te retamos a convertirte en un agente de cambio. Por un nuevo mañana, Yivicor, belleza que impacta. Y bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos Sustentables, parte 2. Y quería aprovechar esta gran oportunidad con estos espectaculares panelistas para entender un poco, dar a conocer qué es lo que se está cambiando en el mundo, ¿no? Los gobiernos están trabajando mucho sobre el entendimiento de los compromisos del Acuerdo de París rumbo a una economía sostenible. Dicho esto, que en cristiano lo queremos traducir para el público, que es el Acuerdo de París, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darían para preparar a las empresas en el cambio de aprovechamiento de las grandes oportunidades que se presentan para generar impacto real desde la base de cadenas de valor productiva, aprovechando de que el mundo hoy, en teoría, los gobiernos están impulsando estos cambios, ¿no? Mejoras, políticas, búsqueda de financiamiento, porque saben que tienen que cumplir una meta. Y yo quería empezar con Adriana nuevamente para que nos diga qué opina sobre este tema. Ok, entonces el Acuerdo de París trata del tema climático. Es un compromiso, como dije Eduardo, de los gobiernos de 195 países, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. No sé si esto que se habla en español es así. Ok. Es correcto. Gracias. O sea, luego, después de varias negociaciones, firmaron el acuerdo en 2016. Entonces, estamos como 5 años que fue firmado este acuerdo. Y el objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura del planeta debajo de los 2 grados Celsius, para garantizar un futuro bajo en carbono, que, según los expertos, es esencial para que podamos seguir teniendo la vida en la Tierra como conocemos. Entonces, si estos expertos están correctos, estas emisiones se deben a la intensa quema de combustibles fósiles como petróleo, gas, carbón mineral, que son para usos industriales, transporte urbano, generación de electricidad, actividades agrícolas, y también por la deforestación de nuestras selvas, nuestros bosques tropicales, que tenemos tantos en Latinoamérica. O sea, prácticamente toda nuestra actividad emitimos gases de efecto invernadero. Entonces, Brasil, por ejemplo, tiene un compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 35% para 2025 en comparación con los niveles de 2005. Entonces, y ahí ampliando este objetivo para 43% para 2030. Entonces, los principales objetivos del gobierno brasileño son incrementar el uso de las fuentes de energías alternativas, aumentar la participación de la bioenergía sostenible en la matriz energética brasileña, utilizar tecnologías limpias en las industrias, mejorar la infraestructura de transporte, disminuir la deforestación, que es una gran tarea, restaurar y reforestar hasta 12 millones de hectáreas. Entonces, cada 5 años, y ahora tenemos 5 años, los gobiernos deben informar voluntariamente sobre el progreso hasta sus objetivos. Entonces, si están alcanzando las metas previstas, deben crear mecanismos
plantearlas y haciéndolas más ambiciosas. Entonces, en todo el mundo hemos visto un incremento de proyectos de matriz eléctrica limpia, de agricultura de bajo carbono, de electrificación del sector de transporte y otros en todas las cadenas de producción. Y al mismo tiempo, también vimos y tenemos que tener esfuerzos para valorización de nuestros bosques en pie, combatiendo la deforestación, los incendios y facilitando la adaptación de la industria y también de la agricultura. Entonces, mi recomendación para las empresas es que comprendan dónde se encuentran en este escenario actual. Entonces, después, definan una visión del futuro, a dónde quieren ir. Comiencen identificando métricas específicas que tengan sentido con sus negocios, que pueden comenzar de forma acelerada, pero luego deben analizar de manera sistémica, o circular, como dijo Iván también, de manera sistémica, cómo pueden tener impacto en el negocio como un todo, en su conjunto. Por ejemplo, en GE, cuando yo estaba en GE, teníamos una estrategia llamada Ecomagination. Esta estrategia tenía como intención crear productos en todas las áreas de GE para hacer básicamente 3 cosas. 1, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 2, reducir el consumo de agua. 3, aumentar la eficiencia energética y usar energía renovable. Entonces, en aproximadamente 12 años, de 2005 hasta 2017, GE inversionó alrededor de 22.000 millones en investigación y desarrollo para crear productos para ser vendidos y generó alrededor de 270.000 millones en ingresos para GE. Entonces, era un negocio, una estrategia de negocio que era creada de forma sistémica, dio buenos resultados para GE, para sus clientes, y también tuvo un gran impacto en la cadena de valor de producción, de suministro, porque GE tenía una lista extensa de proveedores que estaban involucrados en el desarrollo de estos productos en todos los negocios de GE. Entonces, este es un ejemplo de una gran empresa, pero las pequeñas también pueden hacerlo. Pueden utilizar la evaluación de empresa B, como hablamos, comenzar a aplicar algunas de las recomendaciones en su empresa y solo comenzar. Después pueden mejorar la marca, cambiar informaciones de mejores prácticas en foros, en charlas como esta que estamos acá, y mirar cómo ir mejorando sus objetivos originales, siempre cuidándose de cuestionar si estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Teniendo también una estrategia de comunicación muy clara para dentro de su empresa y para fuera de su empresa. Entonces, puede incluir sus empleados, puede incluir sus clientes, puede incluir sus proveedores, la comunidad, toda en esa trayectoria de impacto. Gracias, Adriana. Y empujando un poco a lo que acabas de decir, un gran ejemplo de cómo una empresa como General Electric empezó a certificar, a cambiar, a prototipar, pero indirectamente a estas empresas las llamamos empresas tractoras, ¿no? Porque tú acabas de comentar de que toda su cadena de suministros debió empezar a cumplir también las cosas, ¿no? Y eso implica, y quiero irme hacia Juan Jaime para preguntarle, entonces, este principio de transformación energética que nos contabas y donde las cooperativas quieren empezar a invertir y cómo llegar al escalamiento de la agricultura, tú, que es donde más cooperativas operan, ¿no? Las cooperativas son las que inician en mayor número en el tema agrario, en el tema alimentario. Juan Jaime, ¿tú cómo crees que ellos ven este principio? ¿Cómo podríamos transformar, cómo podríamos hacer cadenas de valor productivas? Creo que no tenemos un diagnóstico claro. Los directorios de las cooperativas
pero no solamente los directorios, sino que también las federaciones, las redes de comercio, de producción que son importantes también dentro del ecosistema. El ecosistema hoy día nos da señales de tener como claridad respecto al escenario en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, creo que aquí hay tres elementos importantes que este ecosistema tiene que empezar como a atender. Uno es cómo nos juega en contra la corrupción en la región, cómo nos juega en contra también el lobby y cómo nos juega en contra el avance o el estado actual de los derechos económicos, sociales y culturales, o derechos humanos también, dentro de muchos otros aspectos como el agua, el aire. Entonces aquí hay tres casos importantes que quizás deberíamos como tener muy a la vista para poder como despertar o actuar, o también como mirar dentro del ecosistema qué tenemos que hacer al respecto. A nivel de corrupción, mejorar quizás muchos protocolos que sean seguros para mejorar las finanzas, también las inversiones de capital de riesgo, evitar el lavado de dinero, evitar también el narcotráfico, evitar la vinculación entre grupos de poder que tienen también la posibilidad de influir en grupos políticos. Creo que a ese aspecto, digamos, tenemos que mirar quizás con atención un poco lo que fue el caso de Odebrecht en la región, y de ver cómo durante 30 años esta influencia en el fondo no permiten avanzar ni con el Acuerdo de París, ni tampoco con las aspiraciones o también los objetivos que nosotros podemos tener en disminución de emisión de emisiones u otras cosas más que se podrían hacer. Entonces creo que la corrupción es un mal y también un cáncer que es importante atenderlo y hablarlo y también transparentarlo en todo tipo de instancias, no solamente estas, sino que en los parlamentos, en las conversaciones con los congresistas, en las conversaciones en las regiones, y no está presente en los seminarios, no está presente en las redes, no está presente en los protocolos, y simplemente dejamos como que la corrupción sea parte normal de la vida de la región. Creo que eso hay que empezar como a erradicarlo. Lo otro es que, bueno, parte o relación de este tema de la corrupción está también el lobby. Creo que tenemos muchos casos, más allá de los temas de corrupción, que también son malas señales. De acuerdo al último informe de lo que es el Global Witness, y sobre todo lo que fue la región de América, nosotros tenemos los números más como tristes en lo que es homicidios de activistas o de protectores de la naturaleza, y en países importantes como Nicaragua, como Brasil, como también algunos países de Centroamérica. Entonces, hablamos del Acuerdo de París, hablamos también de las COP a nivel global, y todavía no se ve en la región ningún pronunciamiento o ninguna acción, ni de tribunales, ni tampoco de la OEA. No hay ningún pronunciamiento respecto estamos viendo una masacre de organización y de personas que protegen la naturaleza, y vamos hablando de las COP a nivel mundial. Entonces es muy extraño. Hay un tema de lobby muy importante ahí también que falta como mejorar los protocolos, falta también mejorar la institucionalidad. Y finalmente creo que también hay otro aspecto que les mencioné que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. El año pasado me parece que hubo un trabajo de unos jóvenes que son de Portugal, que hicieron una denuncia, hicieron también un juicio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Edimburgo o de Estrasburgo, y estuvieron justamente reclamando por su porvenir, reclamando también por sus derechos al planeta, de ver cómo el planeta se está destruyendo, cómo la sociedad en el fondo está sacrificando realmente el bienestar que ellos tienen derecho a tener en los próximos 10, 20 años. Entonces, claro, hablamos nuevamente del Acuerdo de París, pero no basta con hacer declaraciones. Entonces, creo que estamos muy al debe, ya pasó el tiempo, ya no logramos llegar a las metas del 2030, y creo que vamos a tener que empezar como también a cambiar un poco la estrategia o también las conversaciones. Los mercados de bono carbono tampoco fueron una solución, digamos, a lo que se requiere,
Entonces tenemos que ser creativos y ya no tenemos tiempo para ser muy creativos. Entonces vamos a tener que avanzar quizá a golpe de crisis, de cuando venga nuevamente una crisis financiera o también una crisis sistémica o del área de la salud o de otro tipo de ámbito importante para la vida, y vamos a tener que empezar a apoyarnos más en comunidades locales y que estas comunidades locales puedan trabajar de manera sinérgica e interactuar de mejor manera para abordar estas situaciones que a lo mejor ya no tenemos tiempo para resolverlo. Gracias, Juan Jaime. Y mira, tomando en cuenta lo que acabas de comentar, sí, son 3 puntos muy importantes, pero creo que una de las alternativas es generar estos cambios ecosistémicos desde la sociedad, ¿no? Desde involucrar, capacitar, educar. O sea, yo creo que sí es bien cierto, en procesos de tiempo, Latinoamérica está entrando tarde, porque no está reaccionando a su momento, pero creo que los jóvenes de ahora están cambiando sus paradigmas. La idea es cómo la experiencia de actores como ustedes puede impulsar a cuál es el camino que deben seguir para poder generar estos nuevos actores que entregan a la política, a la gobernanza, a la comunicación, al deseo de trabajar en cooperación, ¿no? Y cambiar estas claves, no solo para mí, sino para todos, ¿no? Hace un par de días hablábamos, ¿no? Que es bueno encontrar el nuevo unicornio de América Latina o buscar empresas cebras, ¿no? Y por ahí tuve una conversación súper interesante y vino una persona que a mí admiro mucho también, es Cecilia Fosbury de Ágora, la nueva CEO de Ágora, y me dice, ¿y por qué buscar una cebra? ¿Por qué buscar un unicornio que no existe? ¿Y por qué no somos tapirs, no? ¿Por qué no somos especies que están en nuestra zona, que trabajan, conviven, están en nuestra naturaleza y han progresado en el espacio, trabajando comúnmente y utilizando lo que necesitan sin necesidad de destruir para otros, ¿no? Entonces, este comportamiento es lo que me lleva a preguntarle, Iván, y entonces los jóvenes, Iván, ¿cómo pueden trabajar en este cambio? ¿Cómo pueden esta innovación, en esta economía nueva, impulsar estos nuevos derechos, esta defensa, pero generando desarrollo económico? Porque lo que también tenemos que tener en cuenta que sin economía no existe nada, pero hay que hacer una buena economía, no una economía que ganes dinero por ganar o por atropellar al mundo, ¿no? Como llamamos en el argot de las finanzas, ¿no? ¿Cómo logramos el verdadero win to win? Bueno, está muy buena la pregunta, Eduardo. Creo, me permito complementar un poco con que yo creo que hay una cuestión generacional, o con un cambio de conciencia generacional. Yo lo veo muy claramente en la actividad de las empresas, digamos, en mi actividad que consiste habitualmente en acompañar a las empresas. Y lo veo muy claramente en las empresas, en las medianas empresas, en las pymes, las segundas generaciones o terceras generaciones, los sub 40, sub 50, veo que tienen una cabeza distinta a las anteriores. Entonces, muchas veces ellas también tienen todo un desafío en entender cómo se suman cómo pueden sumar a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Y yo siempre lo que les digo es que lo primero que hay que hacer es identificar y mostrarse a sí mismos, al mercado y a la comunidad, cuál es el valor que ya crean. O sea, como decía, día a día yo trabajo con empresas grandes, pymes, emprendedores de rubros muy distintos, que incluso algunos de esos rubros podríamos llamar tradicionalistas, pero que en realidad vos ves que realizan un montón de acciones, procesos productivos, iniciativas en torno al impacto social y al impacto ambiental positivo y no lo saben. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar lo que ya están haciendo, etiquetarlo, categorizarlo, ponerle nombre en términos de sustentabilidad y empezar a comunicarlo. Y eso creo que ya es un avance. Luego, pensar a la sustentabilidad desde la coherencia con el modelo de negocio, como decía también antes Adriana. Yo soy un convencido de que para generar impacto social positivo y cuidar el ambiente, el primer beneficio por el que deben generar los negocios es el económico. Si la variable económica fracasa, todas las externalidades positivas, todos los efectos virtuosos van a desaparecer.
Con lo cual, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y otro de los aspectos a tener en cuenta, que ya lo comentaba antes también, es la gradualidad. No puedo transformar y convertir mi empresa de la noche a la mañana, voy a poner en crisis a la organización en términos culturales, productivos y también seguramente en económicos. Entonces la transformación, depende del caso, muchas veces debe ser gradual, pero firme y sostenida. Entonces ahí hay algo también que es fundamental animarse y ser parte de la ola de la sustentabilidad, impulsarla, instalarla en la agenda de cada uno de los sectores en donde nos desarrollamos, porque también, como suelo decir, lo dijiste vos también antes, Eduardo, la sustentabilidad paga. Entonces, ¿qué aspectos tiene que considerar un joven empresario o una empresa que se está animando a esto? Bueno, a mí me parece importante abordarlo de la perspectiva de ESG o ASG, que tiene un aspecto que es el de la gobernanza, que antes estuvo hablando Adrián al respecto, que suele ser el que tiene menos sex appeal, pero que es súper importante la gobernanza corporativa, porque es cómo se organiza una empresa, bajo qué principio, bajo qué reglas. Entonces es fundamental para el desarrollo de una actividad. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con la ética, la transparencia, la que algunos estuvo comentando también Juan Jaime, sobornos, anticorrupción, eso es súper importante para la sostenibilidad. Y hay un aspecto importante que a mí me gusta ponerlo dentro de la gobernanza, que tiene que ver con la cadena de suministro sostenible. O sea, ponerme reglas, priorizar y establecer criterios de qué tipo de proveedores le voy a comprar, qué características tienen los insumos, generar un efecto contagio en mi cadena de valor. Así como nosotros como empresa desde la sustentabilidad queremos insertarnos en otras cadenas de valor, también hacerlo hacia abajo en la mía. Eso genera todo un efecto contagio fundamental. Después de lo ambiental, cuestiones básicas, gestionar bien los residuos, esos esquemas de economía circular que hablamos antes, eficiencia, el cuidado de la energía, energías renovables, bueno, un montón de cosas que terminan impactando en la huella ambiental. Y es muy importante lo de la huella de carbono, medirla, generar esquemas para poder mitigarla y compensarla en aquellos casos que sea imposible mitigarla. Pero no es solo importante para mí o como ciudadano dentro de esta sociedad, sino porque dentro del mundo financiero, dentro del mundo de las inversiones, de las grandes empresas, la grande cadena de valor, hoy por hoy la huella de carbono está en el tope de los requerimientos. Entonces yo como empresa, como parte, como querer integrarme a esas cadenas de valor, tengo que poder ofrecer valor también en esos términos. ¿Cómo le aporto yo a los que están arriba en mi cadena a que puedan alcanzar sus objetivos y sus metas en ese sentido? Y después para ya cerrar, cuestiones que tienen que ver con lo social, que en lo que yo considero el aspecto fundamental para los que desarrollamos actividades empresariales en América Latina. No podemos desconocer las graves problemáticas que tenemos al respecto, con lo cual hay una cuestión de responsabilidad muy importante en la creación de empleo, en reducir las brechas de desigualdad, de la lucha contra la pobreza, que son realmente los grandes desafíos que tenemos en nuestra región y que como empresas y como ciudadanos tenemos que orientar toda nuestra acción también a cancelar esas deudas justamente. Muchísimas gracias, Iván. Yo quiero cerrar un poco compensando a la comunidad que nos está escuchando, que la importancia no está solamente en qué voy a hacer hoy día para sobrevivir, ¿no? Sino qué acciones puedo manejar día a día desde mi posición, desde que me levanto hasta que me acuesto, para tener una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad parte de eso. Para cumplir acuerdos, para cumplir normas, es que hay que involucrarnos, hay que aprender a respetarnos, hay que reestructurar los valores éticos, morales que tuvimos desde los inicios culturales de nuestras organizaciones, ¿no? De nuestros países, de nuestras culturas. Somos una comunidad, en realidad, que geográficamente estamos limitados por un tema geopolítico, pero somos una gran comunidad que podemos dar una escuela de sostenibilidad en el mundo. El problema de nuestra gobernanza y de los lobbies y de la falta de accesos a oportunidades es porque no nos consumimos nosotros mismos.
No trabajamos para satisfacer nuestras necesidades propias, innovando y progresando por voluntad, no por obligación. Quiero dejarlo ahí, vamos a un pequeño corte, regresamos en breve, no se vayan y en unos minutos regresamos. Gracias a todo el mundo. Volvemos a este tercer bloque del panel y quiero agradecer a nuestros expertos, amigos, aliados del ecosistema. Como dijo Juan Jaime, la importancia es cómo trabajamos juntos. Como dijo Adriana, cómo transformamos estos procesos en algo positivo. Y como dijo Iván, ¿por qué no utilizar los procesos tecnológicos y la innovación disruptiva para crear paradigmas económicos que ayuden a satisfacer las necesidades intrínsecas de la sostenibilidad social y ambiental del planeta? Entonces, teniendo la temática, muchas de las coyunturas que hemos visto es, hoy en día, la tecnología, la innovación, los biorrecursos, el entorno, la sociedad, son los pilares de esta nueva economía que desea aflorar, ¿no? Si basamos en ese principio, ¿qué debe hacer América para contribuir al desarrollo de la industria 5.0? Sabiendo que la mayoría de nuestras industrias latinoamericanas específicamente se han quedado en un proceso de 2.1, la transformación manual, semi-industrial, ¿no? Y tenemos que pasar a transformar con estas nuevas oportunidades que existen en el mundo, pero sin tener que depredar todo lo que pasó entre la 2.0 y la 5.0. Yo les pregunto, sin degradar y destruir el ecosistema y además de poner en valor sus recursos con transformación de mitigación de efecto invernadero, ¿cuáles serían las recomendaciones que pueden ayudar a nuestra América Latina a salir adelante? Y esta unión entre esta América completa, utilizando a Canadá y a Estados Unidos, para que la transformación tecnológica demuestre que podemos ayudar a retransformar el mundo. Y quería empezar con Iván. ¿Qué nos podrías comentar en este momento sobre esta temática que los jóvenes están interesados? Ya, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo aporto? Bueno, gracias, Eduardo. La primera reflexión que me surge tiene que ver con algo que te comentaba en la pregunta anterior, que es que Latinoamérica, sin duda, en todos estos procesos tiene que concentrarse en sus desafíos y problemas a resolver, que son muchísimos, lo decíamos antes: desigualdad, pobreza, problemas de hábitat, acceso a la educación, a la salud, en fin, digo, muchos desafíos. Concentrándose en los desafíos, utilizar las herramientas que el mundo pone a disposición para resolverlos.
Entonces, es verdad que si hablamos de América, y particularmente de Latinoamérica, hablamos de una realidad muy heterogénea, pero con un potencial enorme para una nueva economía, o como indicás, para una industria 5.0, por su capital natural y la capacidad de su capital humano. Creo que tenemos que aprovechar la ola en torno a la sustentabilidad que hablaba antes y desarrollarnos a partir de eso con industrias avanzadas, economía circular, energías renovables, tecnologías limpias. De esa forma nosotros vamos a poder aportar a una nueva revolución industrial desde nuestras fortalezas, pero fundamentalmente también atendiendo a nuestras problemáticas que necesitan la generación de impacto social y ambiental positivo. Entonces, nosotros necesitamos generar empleo, necesitamos generar prosperidad y un futuro común. El desafío, para el cual creo que tenemos todas las condiciones, es animarnos a resolver nuestras problemáticas y angustias sociales, pero cuidando el ambiente. Y eso implica regulación, control, incentivos, como los que hablábamos antes. Entonces, en esa línea me gustaría aportar, como decía al principio, que tenemos que aprovechar las herramientas que el mundo pone a disposición para impulsar este tipo de proyectos tan ambiciosos. Hablaba antes de los incentivos. Creo que desde lo regulatorio y desde lo económico financiero hay una clave para potenciarlos, para permitir la inversión en innovación, arriesgar. Para mí siempre es importante generar los marcos en donde nuestra gente pueda arriesgar, que tenga la capacidad de probar estas nuevas cosas de las que estamos hablando. Entonces, probablemente algo ya lo han visto en el encuentro anterior, pero me gustaría resaltarlo brevemente. Para mí es importante toda la movida en torno a las finanzas sostenibles, o sea, las finanzas atravesadas por la sustentabilidad, que están creciendo muchísimo. La emisión de títulos de ese tipo el año pasado fue de alrededor de 460.000 millones de dólares. Y en Latinoamérica pasó en los últimos 5 años, se multiplicó por 8. Los principales fondos de inversión a nivel global están tomando a todo lo que tiene que ver con ESG o con sustentabilidad como un factor clave como política de inversión. Entonces, y cuando hablo de los principales fondos de inversión, digo BlackRock, Goldman Sachs, Fidelity, digo los más grandes del mundo. Entonces, yo, ¿por qué traigo esto? ¿O por qué me gusta nombrar estos casos? Porque nos muestran una realidad. Digo, es el mainstream de Wall Street que está avanzando a una realidad a una velocidad enorme. No es un grupo de ambientalistas, algo marginal o de nicho o incluso de inversores sofisticados. Digo, y pasa lo mismo en Europa, con mucha fuerza a partir del nuevo Pacto Verde Europeo y más de 140.000 millones de euros que se están incorporando para financiar la transición y adopción de nuevas prácticas. Pero bueno, todo este contexto en donde hago especial hincapié en el financiamiento sostenible tiene que ver con que creo que todo el potencial que tenemos desde Latinoamérica nos debe o nos tiene que impulsar a trabajar seriamente en aprovechar estas herramientas para potenciar nuestros proyectos y así nuestro desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente. Iván, muchísimas gracias por este contexto donde, bueno, y quiero aprovechar este comentario que hablaste, los grandes fondos, y viniendo de la información que nos veníamos del panel anterior, del diálogo sustentable parte 1, donde trajimos oportunidades de economía regenerativa, inversión de impacto, transformación disruptiva, ¿no? Quería llevar esa pregunta hacia una experta que está trabajando el tema de gobernanza, ¿no? Y preguntarle, Adriana, tú que ya estás en este mundo metida más cercano y que impulsas, que tratas de trabajar para que una América Latina sostenible se dé y perteneces a una fundación que impulsa los proyectos sociales, ambientales, ecológicos como América Solidaria, ¿cómo ves que debemos manejar? Porque una de las cosas que nos decían los fondos en la anterior charla antes de ustedes, que era, ¿quién financia la mejora de capacidades para el gran talento de América Latina? Porque proyectos tiene. La idea es cómo presentarlos correctamente y cómo eso calarlo para que los fondos complementen este pequeño factor de riesgo estructural para que funcione correctamente.
Bueno, Eduardo, quería volver al tema de la innovación, porque los fondos van a buscar lo que también es innovador y que tiene una pegada tecnológica. Entonces quería decir que nosotros estamos viviendo lo que el Foro Económico Mundial denomina la cuarta revolución industrial, con importantes avances científicos y tecnológicos que están transformando la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, que nos relacionamos con las personas. Y con la pandemia de COVID, este proceso de transformación digital se ha acelerado y no tiene vuelta atrás. Entonces creo que tenemos que aprovechar este lado bueno de la tecnología, de la innovación, para traer más bienestar para las personas y para el planeta, para seguir aportando innovaciones al mercado, sin perder de vista que somos seres vivos, que somos sistemas vivos y queremos mantener las condiciones del planeta y de la sociedad que nos ayuden a permitirnos seguir viviendo. Entonces, yo admiro mucho la obra de un filósofo chileno, y Juan, no sé si conoces, Humberto Maturana, médico, biólogo, que lamentablemente falleció el año pasado. Dejó un hermoso legado para que aprendamos a seguir evolucionando con nuestro entorno de manera coherente. Se recomiendo mucho leer sus obras, aplicar sus enseñanzas. También recomiendo mirar que lo es el biomimetismo, en inglés es biomimicry, que es una forma de innovar, pero buscando las respuestas en la naturaleza. Entonces, cómo aplicar sus conceptos en la hora de innovar. Entonces, para atender las demandas de los inversionistas por innovación, por tecnología, sí, ok, vamos a seguir este lado, pero no vamos a olvidar que somos seres vivos y que tenemos que mantener estas cosas que hacen nosotros más creativos, que nos permiten ser más geniales de lo que somos. Entonces, tiene un balance ahí que tenemos necesidad de estar atentos y de mantener. Muchas gracias, Adriana. Y tomando este concepto, Juan Jaime, y viniendo con tu expertise previo de la tecnología y las energías renovables, ¿no? Y viniendo del mundo de las cooperativas, que generalmente lo que buscan es alianzas, estas transformaciones para poder saber dónde y cómo invertir y trabajar en conjunto, pero con un concepto diferente a los bancos, ¿no? Es una plata común, o sea, trabajan en conjunto para hacer un buen vivir y que rentabilice correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que todo esto englobado se puede mejorar en esta transformación por una América Latina que haga este cambio para el mundo? A ver, quisiera comentar que las cooperativas somos parte del cuarto sector de la economía. Y bueno, hay una interacción ahí importante también con ONG y fundaciones que son parte del tercer sector. Creo que así como han ido evolucionando los conceptos que tenemos de las finanzas o también de muchos otros ámbitos de ciencia, también la innovación ha ido evolucionando. Fuimos conociendo conceptos como el spin-off, como también los espacios de innovación abierta, por ejemplo. Hace no mucho tiempo se empezó a hablar de innovación pública. En Chile está el Laboratorio de Gobierno, que trabaja mucho en innovación pública. Creo que son cosas muy interesantes, pero en particular hay un caso que me llama mucho la atención, que es un caso mexicano, que es de la ONG Cántaro Azul. Me gusta mucho su trabajo. Aprovecho de mandarle un saludo a los que están escuchando acá, que son de México. Hay, en el equipo que trabaja Juan Manuel Ledón y también Eric Frian, cuentan con el apoyo de Rotarios de Estados Unidos, y ellos han creado también con comunidades rurales, donde también involucra a fundaciones, involucra también a comunidades locales, involucra también a estructuras que son cooperativas. Han ido creando espacios que son compartidos, donde hay componentes educativos para enseñar de cómo se pueden gestionar de mejor forma los recursos hídricos, cómo pueden funcionar de mejor forma proyectos de desarrollo de energías renovables no convencionales,
aparte de crear un centro educativo con paneles solares y también con unas bombas de agua, ellos, aparte de educar, están transfiriendo las competencias y los conocimientos y las habilidades para que ese conocimiento lo lleves a tu parcela o a tu granja, pero desde un centro comunitario. Es muy interesante esa experiencia de innovación social, tecnológica también, ¿no es cierto? Creo que todo el mundo de lo que es el software libre, por ejemplo, que tiene mucha colaboración, al igual que otros mundos como los científicos, que también tienen plataformas de colaboración, e incluso Internet, nos muestra que la colaboración es la clave para poder superar justamente esas barreras o esos callejones que muchas veces no vemos la salida. Pero con la colaboración podemos empezar a verlo. Y para cerrar esta idea, creo que también es importante que entendamos que la colaboración no es solamente entre humanos. El planeta también nos está hablando, la naturaleza también nos enseña, así que me sumo a lo que estaba planteando Adriana. La naturaleza, si bien está cambiando y también nos está mostrando un nuevo escenario, hay comunidades completas que van a empezar también a sufrir una migración climática importante en los próximos 20 años. Vamos a pasar a ser varios miles de millones más migrantes por solamente el cambio climático, pero la colaboración es lo que nos permite, y también la naturaleza nos va a ir enseñando cómo ir adaptándolos. Los kibbutz de Israel, por ejemplo, que empezaron a desarrollar proyectos agroecológicos en zonas desérticas, son un ejemplo. Entonces, la civilización, la humanidad, viene de sufrir muchas veces estas migraciones, ¿no es cierto?, adaptaciones. Los que fueron pioneros en las costas del este de Estados Unidos también tuvieron que adaptarse. No es primera vez que la humanidad ha tenido que adaptarse y enfrentar grandes dificultades. Yo creo que ahora se nos está presentando también un escenario que nos desafía a aprender de la naturaleza y también a aprender a colaborar de mejor forma. Muchas gracias, Juan Jaime. Y como para conectar con el público que nos está siguiendo en América Latina, yo creo que yo puedo sacar como un principio lógico en las actitudes en las aptitudes que nos acaban de brindar el día de hoy, es que lo más importante creo que es empezar a trabajar juntos, ¿no? Para poder encontrar estas soluciones y dejar estos egos personales mutuos de todos los ámbitos para poder impulsar cómo poder desarrollar nuestros países de una forma que podamos encontrar esta sinergia colaborativa que nos brinde esas soluciones que tiene otro lado y que lo podríamos aplicar en nuestras zonas geográficas utilizando tecnología, transformación. Lo ha probado el comercio tradicional a la hora de empezar a hacer la virtualidad y que antes decían no se puede, es imposible, tienes que estar en la oficina. Obviamente también ha generado un estrés distinto, ¿no? Convivir en la casa más tiempo, ¿no? Ha generado cambios muy, muy fuertes, pero han tenido que adaptarse, ¿no? Y adaptarse muy rápido. Pero también tiene lo positivo, ¿no? Hoy día estuve en la Cumbre Latinoamericana de Inversión de Impacto y cuento un comentario de una líder de una comunidad originaria. Me dice, gracias a la pandemia llegó la tecnología a nuestra zona y hoy descubrimos que hemos perdido oportunidades que podemos aprovechar. Pero la pregunta es, ¿cómo las puedo aprovechar bien? O sea, no quiero aprovecharlas de mala forma. Quiero saber que no quiero que nos regalen dinero. Quiero que nos enseñen a transformar nuestros recursos sin degradarlos, sin romper nuestra esencia, pero que nos generen a que nosotros podamos mantenernos solos en el tiempo, ¿no? Y eso creo que es uno de los principios lógicos de la sostenibilidad, ¿no? No buscamos el grant, buscamos la colaboración de compartir los riesgos, pero por un beneficio mayor, que es lo social y lo ambiental, asociado a una economía fuerte, sólida y limpia, ¿no? Quiero pedirles al público un último bloque de pausa. Regresamos en un minuto y nos conectamos para nuestros comentarios finales de nuestros panelistas, que va a ser súper interesante la siguiente pregunta. Muy amables. Detrás de cada uno de nosotros hay familias como la tuya, con grandes sueños y esperanzas, unidas bajo un mismo propósito. Apostamos por nuestro país y las oportunidades que acá podemos encontrar para poder salvar nuestro planeta, preservando nuestro ecosistema natural e interculturalidad.
Ahora estamos más unidos que nunca, porque sabemos que juntos vamos a superar este difícil momento y no dejaremos que ninguno de nosotros desaparezca. Somos emprendedores sostenibles que enfrentan cada reto con mucho empuje. Ahora te buscamos para que seas un consumidor responsable y nos ayudes a no perder la batalla. Por eso queremos que nos escuches y puedas ver lo que cada uno de nosotros puede hacer por nuestro planeta y por ti. Estado, gran empresa privada y tú, ciudadano, tómanos en cuenta, para que a partir de ahora nos recuerdes en cada una de tus compras y así podamos llegar a tu casa u oficina con todo el amor y la calidad que le ponemos a cada uno de nuestros emprendimientos que promueven un impacto positivo para todos. Emprendedores y MIPES, estamos unidos por un Perú inclusivo y próspero. Hazlo por ti, hazlo por nosotros, hazlo por el planeta. Juntos lo lograremos. Lo lograremos. Juntos lo lograremos. Lo lograremos. Y gracias a todos, muy buenas tardes. Estamos en el último bloque de nuestro panel, queriendo agradecer a esta oportunidad que nos une como América, gracias a Brasil por darnos a una Adriana Machado, gracias a Chile por darnos a un Juan Jaime Holguín, gracias a Argentina por brindarnos el genial Iván Buffon, que nos ayuda a tener una América unida, ¿no? Una América que nos está permitiendo que a pesar de las circunstancias, de las condiciones y todo, nos permite trabajar en conjunto, independientemente de la nacionalidad, porque somos una sola especie que buscamos el cambio positivo. Y a raíz de eso, con las superorganizaciones que conozco y doy fe que hacen las cosas súper bien y pensando en el propósito per se, pero con un negocio rentable, quería preguntarles para despedir el bloque, desde la perspectiva junto con tu organización, ¿cómo podríamos los emprendedores, y quiero aclarar un poco el tema porque he dicho muchos conceptos cuando hablo de emprendedores. En Perú no usamos el tema empresarios, usamos el tema de emprender, que siempre tenemos el chip de cambiar, a pesar de las circunstancias, de las condiciones, de todos los errores que pasen políticos, económicos, climáticos, tenemos que darle de comer a nuestras familias. Y emprendemos en todo sentido, en todo tamaño. De las personas naturales con negocio hasta las corporativas se tienen que reinventar. Y lo que buscamos es ese chip de emprendedor que les permita estos conceptos. Dicho esto, interactuar con tus organizaciones para desarrollar una América sostenible, pero contribuyendo desde esta perspectiva a esta meta que habíamos hablado todo el tiempo de la Agenda 2030 y cómo puedo ser parte de este ecosistema de organizaciones como la suya para yo mejorar, aprender, prototipar y salir adelante poco a poco, no de golpe, pero teniendo por lo menos un camino bien hecho. Y quería empezar con Juan Jaime para que nos pueda decir desde Chile cuál es la visión que nos da desde la parte más al sur de América, las condiciones, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, nosotros somos varias organizaciones que trabajamos juntos como polo empresarial y estamos también constituyendo nuestra Family Office, pero no solamente para trabajar entre nosotros, sino que también para trabajar con organizaciones de la región, que es un trabajo que hemos estado haciendo desde el año 2018 con Avancop, con COLAC, con Genes, con otras organizaciones gremiales. Ahora ya estamos en un paso constitutivo y lo que estamos conversando es que estamos en condiciones de, no sé en cuánto tiempo, pero espero que no sea muy, muy largo el proceso, de poder levantar entre los distintos países que estamos cooperando un total de una capacidad instalada de 5.000 megawatts para poder sostener desde esas plantas en los territorios que puedan sumarse un fondo de capital de riesgo para la región de sobre los $1.000 millones, para que podamos contribuir al buen vivir y a la sostenibilidad local. Pero eso requiere cooperación, requiere también ingeniería, también requiere innovación, también requiere un trabajo sistemático y que podamos también mejorar también la sintonía en cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestros modelos,
sin perder también la particularidad que tiene cada uno, porque hay organizaciones ecuatorianas que son distintas a las colombianas, a las argentinas, a las chilenas, pero lo que sí tenemos en común es que tenemos muchos recursos que podemos aprovechar en común, como por ejemplo las energías renovables no convencionales, para constituir recursos también que sean compartidos. La forma de poder sumarse a estos esfuerzos es contactarse con la Confederación Americana de Empresas Sostenibles, que contamos con un chat, estamos habilitando una página web. Hay distintos facilitadores en distintos países que están colaborando. Yo soy facilitador para Chile. Mi correo es juanjaime.holguin@ispirare.cop con doble O, juanjaime.holguin@ispirare.cop, y si son de otros países, bueno, estamos en condiciones de poder vincularlo a gremios o a organizaciones que son de sus territorios, o también podemos contribuir a que puedan ir generando esas asociaciones empresariales o redes para que podamos ser contrapartes. Muchas gracias, Juan Jaime. Tomando en cuenta esto que acaba de decir, ¿no? La oportunidad de generar una confederación americana de empresas sostenibles y financiamiento para generar este ecosistema nos permite tomar esta iniciativa. Iván, quería llegar contigo. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu organización? Y pensando que una de tus primeras respuestas fue: lo social y lo ambiental es súper importante, pero no vive si no tiene un factor económico. Y Juan Jaime te acaba de decir, juntémonos para trabajar en la economía. Pero ¿cómo transformamos esa economía desde la circularidad? Está buenísimo. Nada, nosotros creemos que, en principio, que la sustentabilidad es colaborativa por definición, con lo cual no hay sostenibilidad posible sin colaboración. Nosotros desde Business and Sustainability tenemos como propósito impulsar la transición hacia un modelo sostenible. En ese sentido decidimos acompañar a empresas y organizaciones e integrar sus modelos de negocio, operativos y productivos con estrategia de triple impacto. Entendemos que el cambio y la transformación solo son posibles si la hacemos en conjunto. Como decimos en Argentina, tenemos que tirar todos para el mismo lado y en simultáneo. Entonces, esto implica articulación entre organizaciones del sector privado, articulación público-privada y con la sociedad civil, pero reforzar sobre todo este tema de que es muy importante potenciarnos en conjunto, ¿no? Para mí, y aprovecho el espacio también para felicitarlos por el espacio, me parece que es muy importante impulsar este tipo de encuentros para instalar en la agenda latinoamericana este tema, sensibilizar al público, sensibilizar a los emprendedores, a los empresarios también. En Argentina tenemos emprendedores y empresarios, le decimos, aunque estamos muy acostumbrados a tratar de adaptarnos a todo, como vos decías, Eduardo, y también a las autoridades públicas, y no solo para generar conciencia y preocupación, sino también para motivarlos a la acción. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso, quienes por ahí ya me han escuchado en otras charlas o en otros espacios, se van a dar cuenta que soy algo repetitivo en torno a las oportunidades que traen los proyectos con impacto social, los proyectos que cuidan el ambiente para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. O sea, si uno mira el mapa global, Latinoamérica es de lo que menos aportan en términos de emisiones de carbono. Y esto se relaciona lamentablemente con nuestro atraso en términos industriales y productivos respecto a otras regiones. Pero también representa una oportunidad. Entonces, eso es un activo que tenemos que valorar, que mantener, tenemos que proteger nuestra naturaleza y nuestros ecosistemas, pero sin dejar de enfrentar el desafío de resolver nuestros problemas sociales, que era algo que hablamos antes, ¿no? Creo que el presente, de a poco, y el futuro nos van a dar un contexto para desarrollarnos saldando estas deudas sociales y cuidando activamente el ambiente. Sí, lo que creo, para bien, es que depende de nosotros. Entonces tenemos que concentrarnos en nuestra agenda, ponernos de acuerdo hacia dónde caminar, y ahí mi llamado es animarnos, como decía antes, y a ser creativos. No tengo dudas de que tenemos con qué hacer lo posible. Gracias, Iván. Y quería llegar a esta parte, y no es que la haya dejado al último por cuestiones de presencia, sino más bien porque
queríamos cerrar esta parte comentando con Adriana. Adriana, tú tienes una institución que ayuda al tema de desarrollar esta sinergia de gobernanza con expertos, CEOs que se comprometen con el cambio. ¿Qué te parece la idea? Y luego nos comentas cómo lo haces desde Brian. ¿Qué te parece la idea de que también empecemos a educar a los jóvenes que van a ser políticos para que puedan hacer estos cambios, no solamente, sino que entiendan y que lleguen a la política preparados para desarrollar estas dos iniciativas que acaba de comentar, ¿no? La sinergia colaborativa en alianza de cooperaciones, como acaba de hablar Juan Jaime, la economía de escala transformativa, sabiendo que tenemos los recursos, pero no hay que depredarlos. Quiero que nos puedas aportar esta parte importantísima y que de paso conozcan a Brian Institute, que para mí ha sido una experiencia genial, como lo comenté al inicio, de haber convivido, sufrido en algunas partes, porque me tocaba hablar con expertos, CEOs de cada uno de diferentes países del mundo, eso es lo más importante, ¿no? Y la comunicación ha sido la parte más retadora para mí, pero la parte más rica porque encontré la esencia de la comunicación para hacer sinergia y colaborar. Adriana, quería ver cómo nos puedes aportar en este valor. Muy bien lembrado, Eduardo. Los jóvenes son la parte más importante, son nuestro futuro. Entonces, creo que deberíamos tener más diálogos como este, promover más colaboración entre las personas, las empresas, los países de nuestra región. Debemos tener la intención de desarrollar proyectos que promueven este bienestar, como hablaste, de personas y que llevan a la vida. Debemos buscar integrar de forma sistémica, como hacemos en BRIA, nuestras iniciativas, seguir corrigiendo el rumbo a medida que avanzamos. Otra cosa que pienso que es importante, debemos tener empatía, ser amables, buscar establecer relaciones de confianza, sabiendo que lamentablemente nem todos quieren lo mismo, entonces tenemos que permanecer alertas y cuestionar siempre los porqués, las intenciones, sobre todo cuando vemos que algo no se ajusta a nuestros valores. Entonces es muy importante cuestionar cuáles son los valores que están impulsionando las acciones. Debemos aumentar esta conciencia, actuar como líderes responsables que promuevan la regeneración, que ayuden a las personas y al planeta a ser cada vez mejores con sus acciones, y no al revés. Entonces, cuente con BRIA para aprender más sobre cómo aplicar el pensamiento sistémico a los negocios, cómo emprender su trayectoria de liderazgo y construir juntos una economía que tenga un impacto positivo en las personas y el planeta. Entonces, muchas gracias, Eduardo, nuevamente por la invitación, por el intercambio, por la oportunidad de compartir mi visión y experiencia con estos expertos aquí de la región. Un placer, un gusto grande de estar con todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, más bien por acompañarnos y darnos su espacio y su tiempo. Acá tengo unas breves preguntas y les voy a lanzar uno para cada uno. En realidad hay varias, pero hemos condensado 3, ¿no? Y quería conversar con ustedes y para cerrar el tema, Juan Jaime, acá tengo una pregunta que dice, basado en lo que acabas de hablar de la Confederación, ¿cuáles serían para Latinoamérica los factores principales que impulsarían a América se vuelva sostenible? Yo creo que amar la vida es lejos lo más bello, lo más potente, lo más también nos puede llevar muy lejos, amar la vida, amar a las otras personas, amar a tu familia, amar también el cuidar el planeta, pero amar la vida en esencia creo que nos puede llevar a atrevernos también a dar el paso. No importa que ese paso sea sencillo,
pero poco a poco vas a ir conociendo también a otros que también están buscando y están viviendo para amar la vida. Quiero aprovechar de cerrar esta idea planteando de que creo que es tan maravilloso como poder incluso pasar estas dificultades como la pandemia o las otras dificultades que podemos tener, y también alegrándonos de lo que podemos apreciar y conocer. Nosotros tenemos también en este ecosistema, tenemos amigos y tenemos también personas que son muy importantes en el ecosistema, como por ejemplo Eduardo José Noriega, ¿no es cierto?, que estuvo con COVID, así que podríamos no tenerte hoy día entre nosotros, pero lo maravilloso de la vida es que estás acá y que vas a seguir haciendo cosas por el ecosistema, vas a seguir haciendo cosas por Perú, vas a hacer también un gran aporte para la región. Entonces, pero lo que mueve ese trabajo es también el amor, entonces es muy importante que aprendamos del amor. Gracias, Juan Jaime, por tus palabras y por esta visión que es importante, ¿no? Como decíamos, la familia, la interacción, la vida es lo que prima para poder hacer la innovación que queremos generar. Y por eso quiero llegar a Iván con esta pregunta que nos hace el público. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se deben aplicar estrategias sustentables o sostenibles que se traduzcan en una creación para una ventaja competitiva para el futuro de América? Bueno, está buena la pregunta. Obviamente los jóvenes de América Latina, cuando les damos, sí, cuando le damos la oportunidad de conocer gente que sabe del tema y que no nos están viendo, preguntan como buenos, pero está bien. Que nos reten, ¿sí o no, Iván? No, por supuesto, está buenísima. Es una pregunta enorme porque América es enorme. Entonces, hablar de América o de Latinoamérica, nada, es todo un desafío en esos términos. Sí, como concepto general, me recalco algo que ya he mencionado en anteriores preguntas, que tienen que ver con, en primera instancia, hacernos fuertes en las cosas que somos fuertes. Digamos, nosotros tenemos un potencial muy grande por nuestro capital natural, por nuestro capital humano que tenemos que aprovechar. Creo que no lo hemos aprovechado hasta ahora. Entonces, desde ahí es hacernos fuerte en eso. Digo, más que una cuestión de ventajas comparativas, empecemos a impulsar nuestras ventajas absolutas también. Y después sí aprovechar, como decía antes también, las oportunidades que nos da el mundo en ese sentido. El mundo está requiriendo cosas que nosotros, y va a requerir cada vez más cosas que nosotros tenemos. Lo que yo decía antes, que de nuestras economías que son, en términos generales, bajas en carbono o bajas dentro del contexto global, bueno, eso es un activo que hay que cuidar y que hay que potenciar. Entonces hay que desarrollar tecnologías, industrias, procesos productivos que estén guiados por estos principios, y de esa forma vamos a poder aprovechar las herramientas que el mundo nos está pidiendo. Las grandes cadenas de valor global están requiriendo este tipo de cosas, más allá de darles nuestras materias primas, nuestros productos de calidad, etc. Hay una gran oportunidad en generar transformaciones, en agregar valor, incorporando a la sustentabilidad como un principio dentro de esos procesos. Así que me parece que ahí tenemos una gran oportunidad, que también como oportunidad es un gran desafío. Creo que ese es el key de la cuestión. Sí, me animo, y ya para cerrar, a volver a plantear que en cada uno de nuestros países sí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en nuestra agenda prioritaria, ¿sí? Siempre nuestros problemas internos muchas veces nos distraen de lo prioritario. Entonces es tener una agenda de desarrollo real que resuelva los problemas de nuestra gente y que nuestro sector productivo, nuestro sector privado también se oriente en ese sentido. Muchas gracias, Iván. Y para terminar, una última pregunta para Adriana, que viene del público. Y yo creo que esta pregunta sí ha sido para ti, Adriana, porque eres una líder, una mujer emprendedora que ha afrontado retos, estás trabajando una
visión disruptiva del empoderamiento femenino, asertivo en la equidad de género, porque tú propulsas que todos seamos iguales, y también eres una migrante, porque a pesar de todo eso, tú has explorado y aprovechado las oportunidades que te dio la vida, pero fuiste migrando de tu círculo de confort local y aportando en otros lugares. Y una de las cosas que está pasando en América Latina es la gran migración por falta de conceptos para aprovechar los recursos en su zona y crearse esas oportunidades. Entonces, desde esta perspectiva y hablando todo el tiempo que nos has comentado sobre la importancia de la gobernanza, el buen vivir y el concepto, ¿qué les dirías a estas personas que están en su sitio local, que tienen recursos, que tienen biodiversidad, transformación, en vez de migrar, más bien atraer la transformación en sus conceptos como lo has venido haciendo tú? Transformación me lleva a pensar en Maturana nuevamente, porque le dijo una cosa que es muy, muy correcta, que es cuando queremos cambiar algo, transformar algo, necesitamos preguntar lo que queremos conservar. Tenemos clareza de esto que queremos conservar y lo demás se cambia. Entonces, tener esta clareza creo es importante, Eduardo, porque el cambio está cada vez más rápido, todo se pasa alrededor de nosotros que no vemos y tenemos solo el momento presente para estar claros lo que queremos. Entonces, nuevamente, podemos migrar, como yo migré, fui de Brasilia a São Paulo, de São Paulo a Miami, estoy en un sitio que no es mi tierra de origen y me deparo con esto, pero lo que es aquí, lo que quiero mantener, lo que es lo importante, de valor, y lo resto puede cambiar, pero tengo que tener esta clareza y ahí hacer el mejor que puedo con los recursos, con las cosas que me llegan, que la vida me trae. Entonces, como dijo Iván, somos creativos, tenemos creatividad dentro de nosotros, entonces conectándonos con la esencia, con lo que somos, con los valores, con nuestras habilidades, podemos crear cosas inimaginables. Muchas gracias a todos por esta gran oportunidad, por este tiempo tan valioso, porque una de las cosas que no es sostenible es el tiempo, y ustedes han dado esta calidad de tiempo para transformar vidas. Una de las cosas que aprendí en la virtualidad es que me gustaría volverlos a ver a la mano y abrazarlos y darles ese cariño que siempre nos hemos tenido cuando nos hemos encontrado en el tiempo, ¿no? Pero aprendí algo en la virtualidad, ¿no? Que le enseñamos a todos los chicos. ¿Pueden alzar su mano así, por favor, todos? Ok. Y ahora hagamos así. Abrazos virtuales. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este gran aporte, muy amables, por esta sinergia que vienen impulsando. Gracias por ser parte de este cambio disruptivo, de enseñarnos, de transformar, de no dejarse vencer, porque ustedes son los que inspiran a otros a decir, ¿por qué voy a parar? ¿Por qué no seguir? Los retos, las oportunidades están ahí y las dificultades siempre han existido, pero necesito encontrar cuál es la posibilidad de hacer estos cambios sin necesidad de esperar algo a cambio, simplemente por generar un positivismo al planeta, al ser humano, y regresar a hacer lo que yo les comento cuando hablamos de genes, ¿no? Buscamos la humanidad, la humanización de la humanidad de nuevo, ¿no? De recuperar que somos una especie que la supervivencia que nos hizo ante las demás especies es querernos entre nosotros. Y eso hay que volverlo a retomar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y quiero dar pase a Teya Reyes del Observatorio de Medio Ambiente, que es parte de nuestros aliados para difundir cómo mejorar esta calidad de vida, ¿no? Que nos va a dar las palabras de despedida. Pero también, Teya, quiero contarte que hay una pregunta para ti, ¿no? Por ser este concepto tan bueno de emprendimiento femenino. Teya no es latinoamericana, pero Teya hizo un trabajo muy bueno y emprendió en Chile con un tema que se llama Café Femenino, ¿no? Ellos venden café en Chile
pero le compran el café a comunidades de mujeres en Perú y une este concepto de trabajar como hermanos, a pesar que la coyuntura y las historias dicen que ciertos países no se pueden ver, eso se puede romper. Y lo ha roto una persona que ni siquiera es de los dos países. Entonces, quiero dar, aparte Tella, con este emprendimiento ha sido top 500 de premios Latinoamérica Verde, así que el trabajo que viene haciendo es súper bueno y hoy está compartiendo esta experiencia, esta expertise con la biodiversidad, con el campo, con los emprendedores de Perú. Tella, muchas gracias y tus palabras finales, por favor, para cerrar este gran bloque con todos esos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sí, muchas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, Adriana, Iván y Juan. Un diálogo súper interesante, muy buenos comentarios sobre gobernanza con propósito, cómo promover innovaciones y economía circular, que me encanta, porque por supuesto nosotros ciudadanos, cada uno de ciudadanos, no solo emprendimientos, tenemos responsabilidad de vivir más sustentable, reciclar todo lo que podemos, ¿no? Si reciclamos todo, plástico, es mi propia experiencia. Si en mi casa reciclamos todo lo que podemos, vidrio, papel, cartón, todo, y tenemos compost, podemos reducir basura a domicilio hasta 80%. Eso es en mi casa. Entonces, todos, cada uno tenemos responsabilidad y podemos hacer muchas cosas para hacer este mundo más verde. Y en estos diálogos, la próxima semana vamos a continuar con visibilizar emprendimientos femeninos. En 7 de octubre vamos a tener muy interesante tema de post-pandemia y la moderadora va a ser Sayuri Sakihama y tenemos 2 emprendedoras, Ana Cecilia Campos de empresa Tesla y Yanira Villalta de empresa Yani Shoes. Entonces, eso va a ser muy interesante, diálogo también. Y 21 vamos a tener emprendedoras de café, que me encanta, por supuesto. Finlandeses son número 1 a consumir café. Ojalá que todos de café sostenible. Y esa es justamente la pregunta que te viene a tocar para cerrar el panel, Tella. Conociendo, y como les comentaba, nuestro impacto era cómo el emprendimiento sostenible paga, cómo el emprendimiento sostenible empodera. Pero emprender, sea sostenible o no, es difícil. Emprender siendo mujer, más difícil. Pero logrando estos objetivos buenos, cómo estos buenos ejemplos ayudan a que todos podamos formalizarnos. Y aquí te hacen una pregunta, Tella, bajo tu mismo emprendimiento, ¿no? Que dicen acá. Para las asociaciones de alimentos como el café, ¿cuáles serían estas ventajas del mercado internacional para tener en cuenta para generar políticas sustentables, basados de que tu negocio principal ha sido una empresa de café femenino que empodera a las mujeres, transforma la economía circular, pero lo has comercializado internacionalmente? ¿Qué crees tú ahí que podría ser un buen ejemplo? Una frase corta, o sea, ¿qué deben hacer para salir adelante? Para nosotras por lo menos ayudó mucho contar la historia, bonita historia de café femenino que ayuda mucho, empodera mucho las mujeres productoras. Entonces, también yo creo que el nombre era muy interesante porque las personas, hombres y mujeres, han acercado
han preguntado a nosotros por qué es café femenino, ¿no? Entonces, y eso es marca creado por las productoras, justamente para... y yo creo que buena calidad, por supuesto, excelente calidad, excelente tueste, todo hecho en la manera lo más con calidad que se puede. Entonces, y contar toda la cadena. Los consumidores conscientes quieren saber toda la cadena, quieren saber de dónde viene el café, cómo se produce, cómo se procesa y todo esto. Eso yo creo que hoy día los consumidores conscientes quieren saber más de los productos. No son solo productos que compran, es también la sostenibilidad. Y esto me lleva para cerrar el tema y agradecerles a cada uno por su tiempo. Un abrazo virtual de cada uno de los participantes de Latinoamérica que están escuchando este gran panel. Sé que también las diferencias horarias pues, cuestan mucho, ¿no? Pero han dicho algo muy importante todos ustedes, ¿no? El consumidor responsable quiere bienes y servicios que impacten, pero para eso hay que contar las historias de valor que generan esta propuesta, que generan esta gobernanza, que ayudan a esta economía circular, que cooperativizan este desarrollo, que utilizan energías ecoeficientes para tratar de reducir los cambios climáticos y a la vez que generan el amor por la vida, por el desarrollo disruptivo y por tener una nación que no necesite tener guerras, sino que necesite tener un compartir aceptado. Muchas gracias a toda América Latina que nos está siguiendo, muchas gracias a los panelistas el día de hoy, gracias al Observatorio por seguir aportando y apoyando a estos diálogos sostenibles y muchas gracias a todo Genes Perú que siempre están a la vanguardia de decirnos cuáles son las temáticas que debemos impulsar para poder aportar a América Latina. Juan Jaime, muchas gracias por estar aquí. Adriana, un fuerte abrazo hacia Estados Unidos. Iván, muy pronto estaremos tomando ese vino famoso y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para América Latina, muy buenas noches. Hasta luego.